Hola gigantes, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo de Gigantes, donde desentrañamos historias inspiradoras de aquellos que están cambiando el mundo del emprendimiento, del desarrollo personal. Soy Julieta y junto a Marjorie, mi compañera de Hola, viaje en este proyecto, nos dedicamos a traerles inspiración y estrategias prácticas de líderes visionarios, profesionales, emprendedores. Y hoy estamos muy emocionadas de tener con nosotros a Francisco Nicotra, creador de Otro Tiempo, un espacio dedicado a la decodificación, organización personal. Francisco acompaña a personas que desean alcanzar sus metas, descubriendo y superando los obstáculos internos que los frenan, con una combinación, ¿no?, de disciplinas, neurocoaching, metodologías ágiles, ayuda a diseñar mapas personales que permitan disfrutar de la vida que realmente desean, pero vamos a dejar que él se presente. Francisco, bienvenido. Haces muchas otras cosas más, así que ahí nos vas a ir contando. Gracias por aceptar la invitación. muchísimas gracias también a usted Bienvenido. por invitarme y por abrir este espacio y compartir esto, las voces de tantos que, que a la vez pueden ser eh, o muy conocidos o tal vez no tanto como en mi caso, y está buenísimo la apertura que tienen y el objetivo que tienen. Así que muchísimas gracias también por la invitación. Qué bueno. Bueno, Sí. aprovechando que estás acá y que tiene un buenísimo nombre de tu proyecto, Otro Tiempo, ¿podrías contarnos cómo surgió Otro Tiempo y qué te motivó a crear ese espacio de transformación personal? Sí, a ver, fue un, un camino muy largo, o sea, fue de muchas instancias en donde, digamos, como dijiste, un proceso de transformación. Es decir, pasó de ser algo muy inicial, muy enfocado hacia el afuera, el conectar con querer transformar el mundo, ¿no? Yo digo muchas veces que hay como instancias en mi vida que fueron como distintas vidas. Una que era, me dedicaba al periodismo, productor de un noticiero, notas en el diario, radio, en donde estaba queriendo transformar todo a través de, no sé, la revolución. Y, y eso fue muy desgastante y de pronto hubo un cambio sustancial cuando fui a hacer un retiro, que era un retiro que yo al principio en esa instancia, yo decía, esto no sé ni qué es, pero creo que me es necesario porque estoy muy pasado de vueltas. Eh, y ese fue un lugar en donde dije, bueno, voy y tengo que cambiar un montón de cosas de mí mismo. Entonces voy y lo hago y me meto 100% y se ayuno por 7 días, solo agua, té. Dije, acá voy a modificar todo. Y la verdad que fue un momento muy importante para mí en cuanto a interrogar cosas que las daba por hechas, ¿sí? Que era así y no había otra forma. Y fue interrogar todo eso. Claro. Y pronto fue abrir un tiempo distinto en donde puede decir, ah, hay algo más que solo querer cambiar al otro y querer cambiar al sistema. Mm, Y ahí fue, bueno, un proceso en donde fui aprendiendo diferentes cuestiones, una parte mucho más New Age con terapias alternativas y Reiki y tal cosa y tal otra, que me fue necesario. Hoy lo veo como una herramienta más que, digamos, pueden servir en ciertas instancias, pero mi foco necesitaba algo que integrara mucho más la lógica e integrara, digamos, no solo el hemisferio derecho del cerebro, sino también el hemisferio izquierdo. claro. Y ahí empezó una búsqueda también y un camino hacia integrar eso que traemos de base, digamos que Mm, tenemos ciertas cuestiones de las emociones, de los mitos incluso, e integrarlo con esa parte más lógica, más eh,
digamos, del entendimiento racional que hace que conectando eso nos iluminemos, literalmente, ¿sí? En el sentido de que, esta idea que conectó y que qué bueno esto, claro. cuando uno se entusiasma por algo que entendió, ¿no? Y, y en eso fue avanzar con decodificación bioemocional, como decía Julieta, con neurocoaching de ingenio, metodologías ágiles, fue empezar a amalgamar cuestiones que el foco era integrar tanto el pasado, porque con la decodificación bioemocional trabajamos mucho con el pasado, con el árbol transgeneracional, con qué es lo que traemos en nuestra epigenética, Sí. ya seteado, ¿sí? Como esto podés, esto no podés, tenés que ir por acá no podés ir, etcétera. Mm, Tenemos techos, digamos, hasta acá podés. Y, y de pronto fue darme cuenta que estaba faltando algo, porque era todo muy hacia el pasado, hacia el pasado, hacia el pasado, y yo veía que personas que se atendían conmigo resolvían cosas y avanzaban un montón, y de pronto volvían a las mismas dinámicas. Yo decía mm, que hay algo que es raro, o sea, porque si funciona, tienen grandes avances, resuelven síntomas físicos, resuelven síntomas circunstanciales, y vuelven con lo mismo, hay algo mm, más. Ahí fue que empecé a integrar metodologías ágiles, neurocoaching, es decir, ok, el pasado, pero también el futuro. Es decir, bueno, ¿hacia dónde va la persona? Ordenarlo. Y ahí fue integrarlo. Y a la vez, falta algo más. Digo, acá me está faltando algo que integre estos dos polos, eh, que son imaginarios, pasado, futuro, presente, digamos. claro. En eso el pasado todo el tiempo nos está influyendo y lo que queremos hacer nos influye en las decisiones de hoy y a la vez el presente está todo el tiempo pasando. Ahora es presente, ahora es presente, ahora es presente, todo el tiempo está en movimiento. Mm, Y, y ahí fue cuando entré a la escuela de Edipo estudiando con José Luis Parise y ahí fue como una integración total. Fue como, por acá es. Y claro, y ahí fue mucho, mucho de mi avance, ahí empecé a encontrar, eh, digamos, dinámicas y cuestiones que de otra manera no hubiera integrado, y por eso es que la idea de otro tiempo parte también de armar un otro tiempo en cada quien mm, porque nosotros venimos con un tiempo que ya es seteado por lo que tenemos en nuestro inconsciente, lo que tenemos en nuestro ego, como decían, de lo que podés, lo que no podés, etcétera. Y, y armar otro tiempo para cada quien es algo que cada quien tiene que armar. Es decir, claro. no es algo que yo lo puedo armar por vos o que, digamos, se puede armar para todos igual, sino que va a ser muy variable, Mm, muy personal, muy particular, de- con un proceso de autoconocimiento y a la vez con un proceso de eh, definir metas concretas para desafiarnos. O sea, me desafío hacia ir hacia tal lugar. claro. Y en ese camino es que entra, digamos, el organizarnos, el planificar, por eso, digamos, apunto mucho a tener una organización que sea una estructura flexible, ¿sí? Necesitamos una estructura, porque yo trabajé mucho tiempo también con niños, y los niños necesitan estructuras claras para crecer. Si uno deja a un niño suelto en la selva, no, probablemente hasta se muera. Mm, En cambio, cuando tenemos estructuras que nos dirijan, tengamos ciertos referentes, voy hacia esa montaña, me permite cruzar el bosque sin perderme, ¿sí? Y entonces ahí es en donde, digamos, la organización, la planificación es una excusa, digamos, para avanzar en metas, pero es una excusa para conocernos, para ver qué obstáculos aparecen, qué dinámicas tenemos y que no esperamos, ¿sí? Porque mm, a veces podemos tener todo claro, ya sé qué tengo que hacer, pero no lo puedo hacer. Sé que tengo que hacer X y sigo haciendo Z, no sé qué pasa, ¿sí? Podemos tener el sistema súper pulido, mm, pero una y otra vez repetimos esas cuestiones. Y ahí fue que encontré en la integración, digamos,
del psicoanálisis, de todo el estudio, digamos, de las lógicas que están detrás, enseñanzas de civilizaciones y pueblos que están desde hace muchísimos años, miles de años, encontrar cuestiones que de pronto, esto me dice por qué es que, repito, por qué es que en lo familiar encuentro un obstáculo, por qué es que cuando me enfrento ante ciertas cuestiones me freno. O incluso eso, digamos, me enfrento, me termino enfrentando y no me integro con el otro, no lo puedo escuchar o no puedo hacer alguna de Mm, esas cuestiones, ¿sí? claro, Entonces, por eso digo, el llegar al nombre Otro Tiempo fue también todo un camino e incluso acá seguramente algún diseñador gráfico que lo escucho va a decir, qué horror esto, porque el logo lo diseñé yo con ideas que fui armando en base a eh, cuestiones que tienen que ver con los tres tiempos, o sea, pasado, presente y futuro. claro, Tiene también esto de instancias que traemos, bueno, el mismo colgante que traigo, el Triskel, tiene esta lógica de los tres lugares unidos, articulados. mm, En la lógica tenemos muchas instancias en donde ese 3 forma un 4, y que esos cuatro lugares también nos abren a nuevas instancias. Entonces trabajo mucho con esos números, con esas lógicas que están entre medio y claro, que muchas veces no las consideramos, no las tenemos en cuenta, pero están en nuestro inconsciente, están en nuestro psiquismo anotadas y claro. que detonan de pronto emociones, nos detonan dinámicas que es importante escucharlas Mm, para ir desmenuzando hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos crear nuestra vida. Y por eso, digamos, la bajada esta de disfrutar la vida que querés, es porque es que disfrutemos la vida que queramos, que en realidad es ir a crearla. Tenemos claro. más, menos obstáculos, más condicionamientos, menos, pero ahí es donde entra un camino al estilo del viaje del héroe de Joseph Campbell. O sea, Mm, bueno, hay un proceso de transformación. Entonces, cada quien tiene su camino. Tal vez alguien puede ver que el famoso nació en cuna de oro. Tendrá su camino también. De pronto tener que armar lo suyo propio y no lo que el padre le legó de la petrolera. O sea, total. cada quien tiene eso. Entonces, el trabajar con tanto individual como grupalmente tiene esta particularidad de que cada persona es un mundo. Hay estructuras que son iguales para todos nosotros, pero después hay particularidades que es lo interesante y es lo que disfruto tanto de cuando tengo a alguien enfrente eh, en la consulta que de pronto, bueno, a ver, hay un mundo ahí, tengo que descubrirlo. Eh, que Ujú, es lo interesante de escuchar al otro, sí. de qué historia hay detrás. Súper, súper interesante. Qué bueno empezar, bueno, por lo que estás haciendo ahora, muy original y cómo llegaste hasta ese punto. Hasta el momento hemos tenido entrevistas a diferentes profesionales, ninguna como con esta conjunción de lo que nos hablabas. Eh, Contanos cuál fue tu recorrido, tu proceso, cómo surgió esto de ayudar, tu pasión por ayudar, si lo hacías antes y hiciste algún cambio, eh, Ujú. ¿de dónde surgió esto de acompañar a las personas? A ver. Puede ser que antes estuvieras en un trabajo, bueno, no sé, algo así, y ahí te hizo como el clip. Solemos preguntar como ese estadio antes, Y después dónde volvemos a surgió esta la parte. idea hasta llegar ahora. Mm. Sí, a ver, de, de niño, de pequeñito, mis padres me decían el pequeño Buda, porque me quedaba a veces horas mirando algo, o me quedaba escuchaba mucho, y creo que algo ya traigo, digamos, en mi psiquismo anotado de escuchar, ¿no? De Mm, atender al otro. Por eso, uno de mis desafíos es más comunicar, porque escuchar me sale, o sea, escuchar a otros me sale.
solo. mm, Ahora bien, el pulir eso para que además eso sirva, esa escucha para ayudar a otros y ayudarme, ese, digamos, es un desafío de todos los días. Eh, Ahora bien, eh, yo, mis intereses pasaban muy por la parte, digamos, histórica, siempre me gustó la historia, conocer no solo historias a nivel literatura, sino también historia, digamos, histórica, real, historiografía. mm, Y, y siempre me llamaron mucho la atención estos procesos de transformación, digamos, sociales, ¿no? O sea, desde un lugar más social. Y bueno, cuando entré a la Facultad de Historia, fue de pronto entrar de lleno en eso, ¿no? Y conocer un montón de, también de historias de compañeros y lo mismo lo que íbamos aprendiendo. mm, Y, y yo siempre tuve una cuestión muy de, como si dijéramos, mediador, ¿sí? El grupo de amigos me llamaban a mí, si había dos que se estaban peleando, Fran, vení que hay dos que se están peleando. Eh, la madre de tal que de pronto me preguntaba cosas y era como, bueno, a ver, te escucho, ¿viste? Como, siempre un lugar muy desde la escucha, ¿no? Y a través de ese proceso, digamos, de estudiar historia, después estudié comunicación social, también yendo por ese lugar de decir, ah, acá tengo algo para, digamos, para trabajar, que era esto, algo más concreto, más en el campo, ¿no? Como decía, en la historia, y ya pasó la cuestión. Entonces, podemos aprender, traer cosas, pero necesito algo más acá, más cercano. Que fíjense que es el proceso, en lo que fue el proceso a nivel profesional, podríamos decir, el mismo que atravesé ahí. mm, Decía, de algo muy del pasado, traerlo más al presente. Y ahí en comunicación me metí de lleno, al toque ya tenía un programa de radio con un amigo, escribía notas con colaboración de periódicos locales y regionales, después como productor de un noticiero también regional. Y, y ahí fue como hablábamos recién esto del click. eh, Ahí fue mi lugar más estresado. O sea, ese periodo fue, digamos, en donde capaz que me llamaban a las 2 de la mañana el comisario de la ciudad diciéndome, che, hubo un choque en tal lado, podés venir, porque tal. Y ahí fue decir, esto, acá hay algo que no me está cerrando. Y bueno, hubo muchas instancias que, digamos, de iniciar procesos en la ciudad en donde vivo, Altagracia, acá en Córdoba, eh, que, que de pronto era, bueno, voy a ir, porque acá no se están respetando las leyes medioambientales, entonces voy a ir, voy a hacer una nota, y se armó un revuelo todo por esa instancia. Eh, pero de pronto era todo muy, como decía antes, muy hacia afuera. mm, Estaba desgastando mucho. Realmente fue un proceso en donde fue eso, muy estresante. mm, Y el clic fue ahí, en una instancia en donde mi mujer, Nair, con la que casualmente ayer cumplimos 8 años de casado y 15 de novios, mm, eh, con ella de pronto va a hacer una terapia alternativa, lectura de aura, va y me dice una locura, impresionante esto. Me dijo cosas que no podía creer. Yo dije, no sé, eso, no, no. Pero a la vez había algo internamente que decía, hay algo más que todo esto que estoy viviendo de estar pasado de vueltas, querer resolver y a la vez ver que no resolvía algo, porque mm, tal tenía tal juez comprado, porque tal tenía el poder provincial de su lado o lo que fuera. Eh, y, y ahí fue, dije, "Bueno, ¿qué pierdo? Voy y veo". Y ahí me acuerdo que fui y la chica que me hace la lectura de ahora, yo iba muy
escéptico, completamente escéptico. Yo fui como sentarme a ver qué me va a decir, totalmente creyéndome por encima de la situación. Y me acuerdo que apenas me empezó a decir dos palabras, tres cosas que dije, ¿cómo sabe esto? O sea, yo hasta en ese momento dije, no, Nair le contó algo. O sea, ella le contó algo. No puede ser. Me empezó a contar cosas y cuestiones, procesos que hasta eran que ni siquiera lo había contado con alguien. Y fue como, acá hay algo más". Y me entró la semillita de, tenemos un hemisferio izquierdo, que era el que venía usando 100%, pero también un hemisferio derecho. Tengo que conectar con mis emociones, tengo que conectar con otras cosas que el hemisferio izquierdo a veces no entiende. Claro. Y ahí fue un gran clic, porque ahí fue permitirme interrogar lo que estaba haciendo. O sea, Mm, para mí no había una interrogación de, ok, me estoy dedicando a la comunicación social, al periodismo, esto, me voy a dedicar a esto y listo. O sea, no había un sesgo de duda. O sea, ya está, es esto. Y ahí fue empezar a interrogar. Ahí fue que, muy cerquita de ese tiempo, fue que hice este retiro que les mencionaba antes, que eran creo que 7 días o 9 días. Todo eso lo pedí de vacaciones en los diferentes trabajos. Y al tiempito volví y fue como ver todo, como quien bueno, yo nunca usé lentes, pero me han contado lo que es usar lentes. Acá Marlo tal vez no nos cuenta si es así o no, como lo voy a decir, pero fue como que de pronto me había puesto unos lentes y veía todo con más detalle. Como que de pronto Tal fue, cual. ah, esto, no, esto, como que todo me impactaba más. Como que antes estaba medio como, me sale la palabra en inglés, numb, como borroso, entumecido, ¿no? Como, sí, como que era difuminado, medio sí. en un automático. Y de pronto Mm, fue empezar todo en otro tiempo, ¿no? Como si fuera mm, más en cámara lenta. Y decía, no, pero esto, de pronto ver cosas que se estaban manejando, digamos, que yo, no, esto no va por acá. Y al tiempito de eso, un amigo con el que había hecho el retiro este, me dice, vamos de viaje un mes y vamos a dar meditaciones y cosas. Yo dije, mm, no, no, además tengo que renunciar, o sea, no me puedo ir de viaje un mes así como, tendría que renunciar. Bueno, me dice, esto fue un lunes, supongamos. El jueves nos vamos nosotros. Si vos te sumás, buenísimo. Vamos en una camioneta, vamos tres más, así que te sumás, buenísimo. Bueno, dije, no, pero olvídate, no me mm, va eso. El martes, me acuerdo así, digamos, al día siguiente de esa conversación, que nos había venido a visitar, me estoy bañando y yo pensaba en el noticiero, las notas que tenía que escribir, y me claro. bajaba la nube negra, así de los dibujitos. Yo, no, acá hay algo que está raro. Y pensaba en el viaje y me empezaba a reír Mm, solo mientras me bañaba. Muchas de instancias grandes las decido mientras me ah, ducho. Y es un momento de introspección. Y, y fue como, qué raro esto. Como, ya era muy llamativo. Cada vez que pensaba, tipo, alternaba el pensamiento en un switch, digamos, tal, oscuro, color. Yo, ¿y qué pierdo? Listo. O sea, de mm, última buscaré otro trabajo después. O sea, ya está. O sea, si lo conseguí una vez, mira si no lo voy a poder conseguir de nuevo. mm. Más allá que tenía mis miedos, no es que no. Pero Claro, me porque quise no todos convencer se con eso. plantean eso. Dije, No es sí para hace todos. falta. O sea, y ahí fui, Se lanzó dije, al vacío. Te ¿cómo? Te Y ahí lanzaste. lanzaste fue, al sí, vacío. tal cual. Ahí fue, digo, tengo que hablar con mis dos jefes, eran dos jefes, que era uno, un periodista de la vieja escuela, así como muy, muy duro y el otro un empresario acérrimo, o sea, lo único que veía Mm, eran números, si daban los números y ya está. Y me acuerdo que digo, yo le voy a decir que renuncio porque me voy de viaje a dar meditaciones, se me van a cagar de risa, perdón la palabra. Se me van a reír muchísimo, o sea, como, no, no me van a abrir las puertas nunca más, o sea, como, Ujú. pero bueno, ya está, eso, total, que pierdo. Y me acuerdo que los senté a los dos, le dije, mira, voy a hacer esto, no sé qué.
y me acuerdo que el periodista se me quedó mirando y dice, mira, si yo fuera tu padre, te retaría, pero no soy tu padre, así que está buenísimo, si querés hacerlo, dale. Y el otro me dice, está perfecto, es la edad perfecta para hacerlo, tenía veintipico de años, Mm. me dice, buenísimo, vos las veces que necesites, si vos querés, después de eso, vos volvés, vení de nuevo, te guardamos el puesto, vos despreocupate, experimentalo. Yo no lo podía creer, Bueno, yo me quedé como, O sea, ¿cómo? No, se alineó todo, se alineó totalmente todo perfecto. fue impresionante porque ahí yo dije, no sé, tengo un plan B si necesito. Eh, Uy, no volví más al noticiero, pero ahí empezó todo un camino, digamos que el viaje ese fue muy divertido, fue muy lindo también de experimentar cosas, mm, eh, pero de ahí al poquito tiempo después fue ir a vivir en una comunidad, digo, bueno, a ver, voy a experimentar esto mm, 100%, también todavía con bases políticas, digamos, yo era como muy listo el anarquismo, como esta cosa de lo comunitario, chiquito, autosustentable, esto es claro, lo que hay que hacer. Y dije, si no es un puro bla bla, si no lo experimento, es decirlo de un lugar teórico. claro. Entonces, ok, bueno, vamos. Con mi mujer me lo propuso porque a ella le invitaron para llevar adelante una escuela viva allá, una Mm. escuela de educación alternativa. Y dije, bueno, es la oportunidad. Así que vendimos todo y fuimos a esta comunidad en la sierra. y nunca te Y, arrepentiste, nunca, ¿cómo? nunca te arrepentiste de haberte tirado hacia la piscina sin flotador. Nunca. La verdad que eh, es más, digo, lo tendría que haber hecho antes. Pero bueno, cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Y la verdad que sí, tal cual como decís, no, no hubo arrepentimiento alguno. Creo que fue un momento bisagra en Mm, mi vida. Que si iba por el otro lado, no sé a dónde terminaba, ¿no? O claro. sea, como no sé qué tan a colores hubiera sido mi vida. No lo Hoy la sabemos. disfruto un montón, tengo mi hijo de 5 años, que lo Claro. disfrutamos un montón, vivimos acá en la sierra, acá veo unos pajaritos que están dando vueltas. O sea, más allá de que es la misma ciudad, lo veo con otro filtro, ¿no? Con otros lentes, ya que digamos, o sea, no sé cuánto hubiera soportado ese estrés continuo y la verdad que hoy disfruto muchísimo integrar esas cuestiones, porque hoy trabajo con las historias de gente para comunicarlas, para comunicar qué veo ahí, Mm, escucho, o sea, integré mucho de esa historia. Por eso también fue decir, creo que voy bien. Se pueden mejorar cosas, seguro, siempre, todos. claro. ¿Sí? Claro, Eh, ahí pero claro, escuchaste tu corazón, Y ¿cómo? ahí escuchaste tu corazón. O sea, Sí, algo que pocos hacen, que es escucharse a sí mismo y decir, me voy a ojo cerrado por lo que me está diciendo la intuición que debería hacer. ujú, creo que ahí sí fue una especie como de alinear, ¿no? mm, O sea, lo que yo pensaba que tendría que vivir, que me gustaría, etcétera, esto que me sucedía ahí con esta escena que les cuento, digamos, del ducharme y reírme con lo que pensaba, con la emoción, o sea, ahí se alineó emoción, o sea, claramente, claro. y también la palabra, lo que yo estaba queriendo decir y esto que les decía, ¿no? Bueno, mucho bla bla, pero ¿y qué? ¿No? O sea, Mm, y ahí llevarlo a la acción, ¿no? Como, bueno, ok, tengo que alinearlo todo. Y creo que también, digamos, mucho de lo que trabajo en las consultas y en los encuentros es eso, es el alinear. mm, Alinear palabra, pensamiento y emoción para entonces accionar. claro. ¿Sí? O sea, ahí tomar acción, porque tenemos que accionar, si no queda un plano imaginario, como un bueno, pensamiento mágico de decir, sí, se van a las cosas porque me mentalizo. No, o sea, Mm, tenemos que accionar también. Necesitamos las dos cosas, porque también accionar sin un plan, sin hacia dónde quiero ir, qué quiero sentir y demás, es estar tachando un lado de la balanza. qué Entonces bueno. necesitamos ambas cuestiones y por lo tanto ahí
generamos instancias así, bisagra, ¿no? Mm, La verdad que es lindo ir viendo eso, ¿no? todo ese proceso, sí. Em, Estar ahora haciendo. me entra la intriga de cómo empezó este proceso de emprender, de encontrar metodologías, ¿no? Para tener un negocio propio, negocio por decirlo, en el que tengas tu consulta, te manejes de manera independiente. ¿Tuviste instancias de volver en relación de dependencia, como le decimos? ¿Cómo te gestionas como profesional que está en esa búsqueda de armar su propia forma, ¿no? De entender y la metodología de acompañar a sus consultantes? ¿Cómo fue ese proceso? Porque Ujú. económicamente, ¿no? Uno se tiene que empezar a sostener cuando volviste de la comunidad que empezaste a implementar. Sí, bueno, el volver de la comunidad a la ciudad, entre comillas, fue un proceso muy difícil en una primera instancia porque no teníamos un peso. Con mi mujer volvimos y fue como, ¿qué hacemos? Teníamos en ese momento 3.000 pesos argentinos que a hoy habrán sido, no sé si llegarían en ese momento a $30 o por Claro. ahí. Era como, Poquito. ¿qué hacemos con esto? Y me acuerdo que ahí empezó el emprendedorismo, digamos. Ujú. Porque muchas veces, tal vez lo han escuchado, esto de ante la necesidad, que aparecen ideas, instancias que de otra manera no. Y en ese momento no teníamos un peso y me llega el dato de que vendían 25 kilos de cacao, excelente calidad agroecológico, ¿tá? 25 kilos de coco rallado y 25 kilos de azúcar mascabo. Mm, ¿Cuánto era eso? $29. Tenía 30. mm, claro. Exacto, casi. Y dije, listo, vamos por esto. Y lo compré, no Ush, le consulté a mi mujer en ese momento cuando le conté, todavía ahí éramos novios. Yo creo que ahí fue una gran prueba para ella. Mm, ¿Sigo con este o no? Porque casi me mata, obviamente, lógico. Yo creo que también lo haría hoy. Pero ahí fue, vamos a vender esto. O sea, vamos a mm, fraccionar y vamos a vender. Vos podés cocinar. En ese momento ella hacía unas galletas con el cacao ese, que las llamamos las gloriosas, porque eran impresionantes. Además, Gloria era una mujer que le dio la receta mm, y en honor a ella le habíamos puesto ese nombre. Dijimos, ya está, vendemos eso, vendemos el azúcar mascabo, el cacao y el coco y ahí empezamos. Eso nos sirvió casi un año más o menos. O sea, vendimos wow, muchísimo, pero no sé cuánto fue. La verdad que el retorno no lo podría calcular hoy porque en ese momento tenía mis finanzas muy desordenadas, no tenía un registro, claro. pero sé que fue muchísimo más lo que obtuvimos con eso. De ahí empezamos a, bueno, compremos yerba y empecemos a venderla. Trabajamos mucho en ferias, nos asociamos con otros amigos que hacían unas barritas de cereal y ahí hacíamos stand juntos. Bueno, fue empezar a armar. Yo mientras sí, ahí Julieta vos preguntabas si volvía a trabajo en relación de dependencia, sí, tomé algunos trabajos temporales porque en realidad no quería eso. Mm, Eh, no, me daba cuenta que no quería volver tanto a eso. Sí trabajé un tiempo con Google, trabajé como en otras instancias y me acuerdo que hubo un momento que fue un clic, otro clic, que fue en una entrevista de trabajo en un call center que ya estaba en las últimas instancias, ya una de las reclutadoras me dijo, vos ya medio que pasaste, o sea, estás haciendo esta instancia por el protocolo, pero bueno, ahí, digamos, hagámoslo. Y me acuerdo que en ese momento estaba sentado y fue como, ¿qué hago acá? No, me están pidiendo que haga cosas que no voy a querer, que no considero éticas. Eh, no, no sé por qué estoy acá sentado. Fue como si eso, como si me despertara un sueño. ¿Qué hago acá? ¿Viste?
La intuición. Y, y ahí me levanté y me fui. Y me dijo, no, pero ¿qué pasa? No, es que no, dáselo a alguien más porque esto no es para mí. Y ahí fue continuar con ese emprendimiento que teníamos con mi mujer, muy, digamos, muy amateur, no teníamos ni página, nada, eran ferias con Claro. referidos y demás. Y después de ahí fue que sí empecé a animarme más, porque todavía en ese momento no me animaba tanto, a atender a otros. Mm, Porque, claro. digamos, lo veía con mucha responsabilidad, como, ok, hay que trabajar con el otro, escucharlo, ayudarlo con la dinámica que tenga. Fue un proceso de yo, digamos, juntar seguridad. Mm, Y ahí empecé muy, también muy como de boca en boca, más allá que hoy también es de boca en boca, pero muy distinto, mm, la dinámica, digamos. Eh, Era, bueno, así, una consulta, otra consulta por acá, otra consulta. Y cuando me empezó a interesar mucho más el emprendedorismo, empezar a estudiar más, mira esto, qué interesante, amigarme con los números, porque mm. yo había sido acérrimo enemigo de los números, o sea, había estudiado hasta en el secundario y dije, ¿cuál de las especialidades tiene menos números? Y fue empezar a amigarme con eso, con el Excel, hoy lo amo, o sea, me encanta, disfruto muchísimo, se me ríen a mí, cosas como vos Claro. y tus Excel. Eh, y ahí, digamos, fue, ok, si quiero ayudar a emprendedores, porque también mi foco estuvo mucho en eso, en emprendedores, y hoy también, Mm, tengo que tener mi propio emprendimiento, o sea, ordenado. Porque no lo tomaba como emprendimiento, vos ahí, Julieta, lo mencionaste, ¿no? Las consultas como un negocio, que claro. hoy lo veo como un negocio, es así. O sea, verlo de otra manera es medio como idílico. O sea, Mm, hay que ordenarlo como un negocio, o sea, tiene que funcionar para el otro y me tiene que funcionar a mí. Si claro, no, es un desgaste parecido al del periodismo en su momento para mí, pero con otra forma, mucho más políticamente correcta, digamos. claro. Eh, y en ese momento dije, tengo que tener mi propio emprendimiento. Y ahí con un amigo nos asociamos y armamos un emprendimiento más ordenado, con página web, con todo, traíamos cosas de productores, de productos de dietética, digamos, muy orientado a lo agroecológico, a lo orgánico, y entregamos a domicilio. Mm, Eh, Y ese fue como un proyecto interesante, digamos, lo llevamos un tiempo, después mi socio dijo, no, me quiero enfocar en otras cosas, y yo lo continué un tiempo más, claro. y después fue darme cuenta que las consultas podía ser un negocio en sí mismo. Mm, Y ahí fue ordenarlo desde ese lugar, ¿no? mm. Decir, ok, sí, profesionalizarlo, que no sea algo, bueno, me dedico a esto de vez en cuando, sino 100% me dedico a esto. ¿Y cuánto Y llevas con el coincidió justo con el emprendimiento de 2020. consultas? Perdón, sí. ¿Cuánto llevas con el emprendimiento de consultas como A coach? ver, si vamos a desde cuándo es que atiendo a otros, Mm, son casi 11 años. Pero desde el lugar, digamos, más ordenado, por así mm, decirlo, es desde el 2020, 2019, más o mm. menos, ¿no? Desde un Ok, lugar más tomándolo como negocio, ¿sí? claro. Como profesionalizado. Eh, Pero sí, esto, como les decía, el atender a otros, ayudar y demás, tal vez es más, digamos, si tengo que considerar otras no profesionales. Claro. Pero a nivel de dedicarme a eso, sí, ya hace, sí, 11 años más o menos. Sí. 100%. ¿Y dependes 100% de la consulta o tenés diversificado el negocio? Esto como para los que están en una instancia anterior a vos, Ujú. tengan otras ideas o que están por ahí cerrados, conozco psicólogos también, o que tienen este modelo de negocios como de atención, de consulta uno a uno y conocer cómo lo estructuraste vos de alguna manera de qué manera lo llevas o cómo fue creciendo para que ya lleva más de,
bastantes años, entonces contanos si Ujú. tenés alguna idea ahí. A ver, siempre tuve dos patas, que eran Ujú, lo individual, o sea, el uno a uno, que siempre me gustó mucho y me gusta, digamos, lo disfruto muchísimo, y lo grupal a nivel talleres, ujú, charlas, digamos, desde bien. ese Los lugar. talleres Es son presenciales, ¿cierto? generalmente presenciales, sí, hasta el 2019 no empecé con algo online. Ujú, En el 2019 empecé a enfocar mucho más en lo online, más que otra cosa, consultas en el exterior. O sea, tenía consultas Mm, en España, en Italia, en Estados Unidos, que a todo esto todos referidos, o sea, nunca hice publicidad, o sea, era de boca en boca y bueno, aparecían así las consultas. Eh, y, y entonces, eso siempre estuvo presente, ¿no? El individual y lo grupal a través de talleres temáticos, a través de, claro. digamos, instancias autoconclusivas, podríamos decir, más con un término literario. Ujú, Eh, pero hoy, pero desde hace ya 8 años, integré lo que es el grupo de profundización, que ya es algo grupal con una continuidad, porque ujú, también a lo largo de todo este camino fue ver que los cambios son si le damos continuidad. Es decir, claro. no podemos hacer, listo, cambié y ya está. No, hay que darle una continuidad. Si querés que crezca el árbol, tenés que regarlo todos los días, lo podás, haces tal cosa, pero es en continuidad. Si queremos Mm, que algo crezca, hay que darle en continuidad. Entonces, eh, surgió ese grupo por un grupo de señoras que en ese momento creo que tenían 60 y pico, 65, creo que tenían en ese momento, no recuerdo, me van a matar si digo mal la edad, pero dijeron, che, ¿y si venís todos los meses y trabajamos, digamos, lo que vaya surgiendo? Bueno, listo, vamos. Era de una ciudad acá cerca, entonces iba una vez al mes, iba y armaba esto. Y hoy, digamos, son más participantes, hoy es online, tiene su parte online y también su parte presencial, porque una vez al mes nos encontramos presencialmente, los que pueden estar presencialmente, claro. porque algunos están en otras provincias, en otros lugares, incluso países, pero bueno, los que se pueden integrar presencialmente lo hacemos en híbrido. Mm, Eh, entonces, hoy sería, digamos, por un lado, este grupo, que es para quienes quieren una continuidad en trabajar con la organización y los obstáculos que van apareciendo para trabajar, digamos, qué de ellos hay en eso. mm, Eh, y lo lindo del grupo es que, digamos, lo que le sucede a uno le refleja al otro. claro. Entonces el otro de pronto tal vez encuentre respuestas a problemas que si no hubiera escuchado el problema del otro, no las hubiera resuelto. Y, y entonces se sumó, digamos, este grupo, los encuentros individuales y los talleres que son esporádicos, digamos. Generalmente es uno por trimestre, uno cada mes, va variando dependiendo también que voy teniendo yo interés en poner en juego Mm, así a nivel taller. claro, sí. hablando de tus programas y tus talleres, ¿le podrías contar a nuestra audiencia exactamente a quién ayudas y cómo los ayudas? Como para que se vayan haciendo un contexto de los talleres que ofreces y digan, Ujú, bueno, tal vez Francisco me podría ayudar, lo podría contactar, como ujú. para ampliar un poquito. Sé que tienes un programa que se llama Avanzando, avanzar, es que ustedes son argentinos, avanzar decodificando tu meta. Me cuesta. Sí. Tal Claro. cual. Sí, ese es un Mm, programa que fui afinando con el tiempo. Mucho de ese proceso en donde, digamos, en una primera instancia era, bueno, una consulta y de acá a un tiempo venía de nuevo y trabajábamos, a veces lo mismo porque había vuelto a dinámicas y otras veces algo distinto. Y eso fue ir afinando para encontrar que, hay que darle una continuidad. ¿Sí? Entonces ese programa y son 4 encuentros, ¿sí? Mm, Porque vi que en 4 encuentros
hay ya avances importantes, porque ya, digamos, con toda la casuística de años, fue, estas instancias son claves para eh, ponerse los lentes esos que mencionaba antes, ¿no? Que en realidad sería sacarnos los lentes que ya traemos para ponernos otros. Mm, Eh, Sería eso un poco más preciso. Y, y entonces, digamos, ahí lo trabajamos con las temáticas que cada quien trae. Yo mm, hoy trabajo con muy variado es el público, digamos, de muchas edades y demás, pero hoy enfoco mucho en, digamos, mucho de trabajo con mi edad, es decir, con mm, lo que yo puedo mm, también de mi recorrido. claro, Mucho de trabajo desde ese lugar, qué es lo que yo aplico, qué es lo que yo experimento, y entonces te comparto esto. Entonces, hoy está también más orientado hacia padres, hacia emprendedores, o sea, no hay, digamos, solteros que no tienen hijos, mm, sí, y son muchos, digamos, pero hoy enfoco mucho más en eso porque creo que puedo compartir mucho más. claro. Eh, Padres y madres emprendedoras de toda Latinoamérica, más allá que tuve mis consultas, me acuerdo con un par de alemanes, que era todo un desafío porque teníamos que hablar en inglés, entonces ninguno era la lengua materna, entonces era un desafío, terminaba con la cabeza, me explotaba, así que mejor si es de habla hispana. Inglés puede ser, pero mejor si es habla hispana. Eh, y hoy en sí, digamos, es todo aquel que quiera no solo tener resultados concretos en su emprendimiento, a nivel familiar, a Mm, nivel incluso personal, organizacional, sino también que haya un interés en la persona, en sí mm, mismo, mm, claro. qué, qué se quiere desarrollar, no tener miedo a preguntarse cosas, porque a veces uno no quiere hacerse ciertas preguntas. Entonces Claro. también requiere cierta valentía de, bueno, me pregunto tal o cual cuestión que tal vez me desbarajusta lo que tengo hoy. Como les decía, las preguntas que me tuve que hacer para dejar el periodismo me desestabilizaron completamente, pero hoy lo agradezco haberme hecho esas preguntas. Claro. Eh, entonces, muchas veces digo, bueno, tenés que estar dispuesto a preguntarte cosas que de otra manera tal vez no. Y yo muchas veces digo, no es marketinero, pero trabajamos cosas que suelen ser difíciles, pero muchas veces son simples. Mm, No siempre son fáciles, a veces sí, pero generalmente son difíciles, porque los que llegan a consulta que pasaron ya por otras instancias, ¿sí? Entonces, se encontraron con cuestiones que son, esto ya es más difícil. claro. Y nuestro psiquismo, el automático, no trabaja con lo que es difícil. Con lo que es difícil lo intenta esquivar. Es Lo que, que es complejo, lo intenta esquivar. Si no es fácil y simple, no solemos avanzar fácilmente. mm, Entonces, generalmente, los que vienen a consulta se animan a trabajar, a entrar en el tema difícil, en el tema complejo, mm. más allá de que a veces son difíciles y simples. ¿Sí? Como dicen por ahí, Edgar, muy parecido lo de las preguntas al psicoanálisis y que esto, que la terapia no es para todos y tenés que estar abierto y dispuesto a hacerte, a entrar en lugares. Y esto del recorrido emprendedor también nos da, nos abre esa puerta de inevitablemente atravesarse. Lo que nos gusta a nosotras es que atravesase este desarrollo personal, por eso el podcast trae estas ideas y alternativas, que hay muchas para poder explorarse, pero cuando sos emprendedor y tenés tu propio negocio, también llevas un recorrido personal. Eh, ¿Tenés alguna idea de los bloqueos comunes, o si es que hay comunes, si hay algunos principales que enfrentan esas personas que están llevando adelante un negocio y al mismo tiempo tienen eh, o quieren atravesar estos procesos de conocerse, de desarrollarse también en paralelo al negocio?
¿Tenés alguna idea de qué bloqueos encuentran por lo general? A ver, es muy interesante esto que Lo decís. puedes enfocar desde tus mismos clientes. Tus clientes son ¿Cómo? emprendedores, padres, tus clientes son emprendedores, padres y posiblemente hayan bloqueos comunes que hayas identificado en tus mismos clientes, por ejemplo, o Sí. que te pregunten por redes. Ujú. Sí. Redes es algo que tengo que desarrollar claramente, porque está ahí olvidado en Instagram. Pero sí en las consultas, a ver, ¿qué entra? Eh, es entender que el emprendimiento es un reflejo directo de nosotros. O sea, Mm, ahí es donde se vuelve interesante, porque como decía, la organización es una excusa para conocernos, el emprendimiento también. Es mm, decir, ese emprendimiento, los obstáculos que veamos en el emprendimiento son nuestros propios obstáculos. O sea, mm, que pueden cambiar de forma, pero son lo mismo. Por eso, digamos, me fue fácil la transición de trabajar con personas individuales que tal vez tenían distintas temáticas a empezar a transicionarlo a emprendedores, profesionales, claro. porque en sí es la misma estructura. Sí, aclaro Mm. ahí las dudas, no, yo no doy psicoanálisis ni doy No, 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 sesiones, y por lo tanto está no bueno lo había aclararlo. comparado. Sí, Sí. pero es verdad Mm, que, digamos, tiene este punto en común que son las preguntas, hacernos mm, preguntas y la escucha. O sea, la sí, escucha es una herramienta poderosísima, porque a través de esa escucha es que podemos encontrar dinámicas que de otra manera no. claro. Y es una escucha que, digamos, viene a... Es una escucha activa de no lo que me imagino que estoy diciendo o lo que me imagino que quiero decir, sino lo que estoy diciendo realmente, ¿sí? Porque ahí hay una frase de Buda que siempre me gustó mucho, que es: ¿quién mueve tu lengua cuando hablas? Porque ¿a quién no le pasó que tengo la idea clara y cuando digo otra cosa? Tal cual. Y de pronto decís, no, pero no quise decir eso, lo que quería decir era esto otro. Sí, pero dijiste esto. Entonces hay una razón por la cual de acá a acá se cruzó algo, Mm, ¿sí? Ujú. Entonces, ahí es en donde eh, eso que estoy describiendo, digamos, estoy hablando de tal problema en mi vida, cuando lo nombro en el emprendimiento, es lo mismo, mm, ¿sí? Escuchar qué estoy diciendo sobre tal o cual problema ya me ayuda a desmenuzar la cuestión, claro, ¿sí? Nombrar el problema que tengo, mientras más claro sea, mucho mejor porque voy a encontrar la solución. Es decir, a veces cuando nombro bien el problema, la solución cae de maduro. claro, ¿Sí? Es decir, tengo que hacer esto. Más allá de que después sí entra un camino de interrogar qué crees que tenés que hacer, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí en donde viene lo que ya tenemos seteado a nivel familiar. ¿Sí? Si en mi familia la solución a todos los problemas es el esfuerzo, sudor y lágrimas, y vas claro, a ir por ahí. Entonces, si te viene una vía que es más fácil, que tal vez no tenés que estar esforzándote todo, no, eso no es. Tengo que ir por acá, que es el camino claro. tortuoso y capaz que no, tal vez no era necesario. ¿Sí? Por eso entra un camino de interrogarlo. Pero si no me escucho, no me puedo dar cuenta de eso. Entonces, volviendo a la pregunta que mencionaba, fuimos a la solución antes que la pregunta. Con respecto a la pregunta de qué, digamos, temas más comunes, a ver, mucho entra esto de esto que se puso un poco de moda, el síndrome del impostor, ¿no? O sea, eh, quiero compartir algo, pero no sé si estoy a la altura, tal vez otro sabe más. Claro. Bueno, estas cosas que, digamos, probablemente la gran mayoría hemos pasado en alguna instancia, yo seguramente pasé por ahí y cada tanto vuelve, ¿eh? O sea, la vocecita ahí diciendo, ¿estás seguro de esto? Está.
Y ahí es importante también acordarnos que si queremos crecer, en lo que sea que queramos crecer, si ya estamos a la altura, no podemos crecer. Mm, Necesitamos ponernos algo que no estemos a la altura, es decir, que tengamos que crecer para estar a la altura. Generalmente, ¿qué pretendemos? Ya estar a la altura para entonces hacer tal cosa. mm, Y en claro. realidad es al revés. O sea, tengo que proponerme algo que me desafíe, que me ponga contra las cuerdas, para entonces tengo que crecer, Mm, ¿sí? Y saber que es muy natural que sobreestimemos lo que el otro sabe o tiene y subestimemos lo propio, claro. ¿sí? En un momento cuando empecé con el trabajo, las consultas con emprendedores, eran emprendimientos familiares, especialmente en un inicio, porque trabajaba mucho con la dinámica familiar que se jugaba ahí, porque se Mm, empiezan a mezclar roles, que uno es el padre, el otro el hijo, y que van al lugar de cada uno, pero si el hijo es es el jefe, va al lugar de padre, bueno, todos esos, eh, digamos, rompecabezas que se empiezan a armar. eh, digamos, fue ver que de pronto yo pensaba que no, ¿qué le voy a aportar a esta empresa? En alguna instancia eran empresas que facturaban tal vez millones. Yo, ¿qué le voy a aportar yo mm, si yo no facturo eso? Y de pronto fue, pero puedo aportar esto que esta empresa no tiene. Y esta empresa me puede aportar esto que yo no tengo. Y entonces de pronto hay un intercambio que va más allá del intercambio monetario de mi servicio, del intercambio, digamos, de lo que podamos aportar de conocimiento, como lo más, como si dijéramos, mercantil, mi producto o servicio, por un intercambio monetario, claro. que va mucho más allá. Por eso, ¿qué, qué instancia es importante? Esto de yo lo experimenté, yo lo aplico y puedo compartir eso. Puedo compartir eso. Entonces, ese lugar que, eh, digamos, tal vez para otro eh, puede parecer vos decís, no, el otro debe saber un montón más. Tal vez vos tenés algo que es único por tu recorrido, por lo que vos caminaste, Mm, que tal vez le da una clave que el otro no tiene. Por más que en la imagen, en lo imaginario, uno diga, no, tiene todo resuelto o tiene tal cuestión. Y no, no sé, claro, por algo te tocó, ¿sí? total. Entonces, ahí en donde, digamos, ese lugar es uno muy, muy común. La ansiedad es otro. La Mm, ansiedad es uno de los más comunes. Hace poquito estaba bien evaluando esto mismo, a ver, de la casuística, qué temáticas se suelen repetir mucho. Suelen estar, digamos, la ansiedad. ansiedad y también lo que es lo vincular, o sea, con Mm, pareja, hablar con relaciones. Hay socios, una es la crisis de misma los tres. dinámica. ¿Cómo? Hay una crisis, digamos, de que son las tres temáticas que están dando vueltas. eh, y esto me surgió por ahí la duda del síndrome del impostor que se puso de moda y tal. ¿Crees que tiene que ver con con las redes sociales y con esto de la comparación o es algo más humano de compararse y que viene de hace mucho tiempo, nada más que ahora se ve, se comunica, se ve Ujú, mucho más el contenido o de información o de desinformación que hay en ujú. en las redes? A ver, yo creo que la sobreinformación que Ujú, hay, o sea, tenemos bombardeo de información por todos lados, claro, en donde en muchas instancias no es desde un lugar de yo lo aplico, entonces te lo comparto, sino que incluso ChatGPT, pasame esto y tac, y lo enviaste. claro. ¿Sí? O sea, de pronto también hay información muy al alcance de la mano Mm. y que no siempre es la información lo que nos va a hacer el cambio. No por saber más es que
vamos a cambiar las cosas. claro, ¿Sí? Tenemos, digamos, eh, la humanidad más sabionda, con más saberes, y todavía tenemos guerra Ucrania-Rusia, bueno, o sea, total. siguen los mismos problemas, ¿sí? Entonces, puede haber instancias que son más, como si dijéramos, estructurales, de Mm, esto de desconfiar de uno mismo, digamos, tener que armar tu propia seguridad. Sí, eso yo creo es desde un lugar de opinión, no es que lo pueda mm, decir, esto es prácticamente así. Eh, es algo que está desde siempre porque en sí, ¿con qué generamos rápidamente confianza? mm, Si cumplís con tu palabra. Porque si vos cumplís con tu palabra, te haces confiable. claro, Si vos no cumplís con tu palabra, vos mismo empezás a desconfiar de vos mismo. claro. ¿Sí? Si yo digo voy a hacer X y hago Z, más tarde o más temprano eso te empieza a hacer mella. Mm, Una vez, bueno, capaz que pasa. A todos nos puede pasar, etcétera. Ya dos veces ya tengo que hacer algo distinto. Ya tres veces empieza a formarse un hábito. ¿Sí? claro. Entonces, uno de los lugares, digo, un lugar común también esto de no tengo autoestima. ¿Sí? Mm, Bueno, para trabajar la autoestima es la palabra, alinear palabra, acción, pensamiento, emoción. mm, ¿Sí? O sea, alinear. Ok, digo que voy a hacer tal cosa, la hago. Y claro. si no la hago, ¿qué hay ahí que me está haciendo de obstáculo? Ahí aparece la llamada procrastinación, que empiezo a Sí, Totalmente, posponerlo y me empiezo a fallar sistemáticamente. Y hay algo que no totalmente. me permite como avanzar y digo, bueno, esto lo hago después y me empiezo y sigo. Es como un bucle. Eh, Sí, es otro de los yo, problemas que hablan mucho de la procrastinación en el emprendimiento y todo eso. sí, pero yo a veces totalmente. pienso que la procrastinación también tiene que ver con, pienso yo, ¿no? Desde mi punto de vista personal, y a veces la procrastinación tiene que ver con que realmente ese no es el camino por el que quieres ir. Puede pasar eso. Me estoy obligando a ir por allá, entonces por eso me cuesta más avanzar porque quizás ese no es el camino y no lo he descubierto. O lo Mm, descubrí, pero volvemos al punto anterior que estaba diciendo Francisco. No me siento suficiente para ir por ahí. mm, Yo lo vería desde ese punto de vista, aunque hay muchos caminos con este tema. Sí, a ver, es interesante esto que decís, Marjorie, porque em, a veces está esto de, como estoy teniendo tanto obstáculo, quiero ir por acá. Y tengo tanto obstáculo, tal vez no es por ahí que debería ir. Y es una trampa muy grande esa, ¿sí? Porque si estoy teniendo más obstáculos, es porque por ahí, ¿sí? Es decir, claro. normalmente en las consultas lo trabajamos mucho. Bueno, vos te propusiste tal cosa y estaban apareciendo obstáculos, vamos bien. Mm, Si no hay obstáculos, desconfiemos. Sí, o sea, si está yendo todo sobre ruedas, no hay obstáculos, no hay un miedo, desconfiemos de lo que te pusiste como meta. ¿Sí? claro. Porque ahí en donde sí entra esto de la procrastinación, digamos, eh, de esta cuestión de tal vez no es por ahí. Pero Mm, en realidad lo que nos ayuda mucho es esta escucha. Bueno, a ver, habla del tema. ¿Sí? Mm, Porque si hablas del tema, incluso puede ser solo, ¿eh? Yo muchas veces, hubo mucho tiempo que viajaba de mi ciudad a una cercana, tenía más o menos 45 minutos, una hora, como mucho dependiendo del tráfico, y, y aprovechaba para qué, para hablar y escucharme. A ver, estoy teniendo tal cuestión, a ver, la hablo y la escucho, a ver qué hay ahí. Y de pronto parecía, tengo miedo de esto, ¿sí? Entonces, ahí entra esta escucha y esta introspección, esta reflexión, el momento de reflexión de, estoy procrastinando todo el tiempo lo mismo. ¿Qué hay ahí? ujú. Hay algo, ¿sí? O sea, si de pronto es siempre lo mismo, claro.
algo hay ahí que va más allá de la tarea, mm, ¿sí? Me, me, me interroga algo más. claro, Eso está representando otra cosa, que en mi psiquismo está anotado como problema, como evita esto, ¿sí? claro. Y ahí es donde entra la escucha, entra el interrogarnos, porque de pronto, identificamos que las tareas que procrastino tienen un punto en común, ¿sí? Este punto, tac. Listo, encontré el enemigo, le puedo poner uniforme, ¿sí? A este tengo que cazar, Claro, ¿sí? Es un combate interno, nunca es con el otro. No, es que si mi socio no cambia, yo no puedo avanzar. No, el socio te está reflejando algo que vos vas a tener que resolver. Tal vez tenés que marcarle ciertas cuestiones al socio porque no trabaja, por lo que sea. Sí, puede ser, mm, pero eso que tenés en tu vida está mostrando algo tuyo. Por algo te buscaste ese socio y no te buscaste uno que trabaje tal cual, 24/7, ¿sí? Por eso la Tal dinámica cual. de socios y pareja, por eso recién lo decía, lo vincular, son las mismas. O sea, mm, son las mismas dinámicas. Sí, hace poquito lo trabajaba con un consultante que me mencionaba problemas que tenía con un socio y entonces, cambiándole de tema, le digo, che, y vos con tu pareja, ¿cómo? Y me miró como, ¿qué tiene que ver? Y empezó a relatarme cosas que eran las mismas, solo cambiaba la forma. Entonces le digo, ¿te das cuenta que estás contando? mm, Llevó un caminito, pero de pronto se dio cuenta, son las mismas cosas, claro, ¿sí? Y de pronto encontrar qué hilo en común tenía que tirar, ¿sí? Como quien el hilo de Ariadna para salir del laberinto. Decir, a ver, tengo que salir de este laberinto, tengo que tirar este hilo claro, eh, que de pronto me puede solucionar más de un problema. Porque total, de pronto lo soluciono en la pareja y lo soluciono en la sociedad. Lo soluciono en el emprendimiento y lo soluciono en mi vínculo con mi hijo. O sea, mm, eso es traemos mucho esta cosa de lo compartimentado, ¿no? Como, bueno, separado, mi sí, los rol roles, personal no tiene algo que ver con el trabajo. claro, Yo marco la tarjeta y ya está. Ya todos los problemas quedaron ahí. claro, Y no, porque vos sos uno. Cada uno tenemos facetas, sí, que imaginariamente podemos armar fronteras. Yo con la organización trabajamos con roles, con mm, áreas, digamos. Ahora bien, son fronteras imaginarias, es como un país. Es decir, es una frontera imaginaria, se acordó que llega hasta este punto, de acá a acá es Bolivia, de acá a acá es Argentina. claro, No hay algo que diga, sí, esto es Bolivia, esto es Argentina, más allá de ese acuerdo, mm, ¿sí? Entonces, entender que eso que aparece en el emprendimiento o que aparece en lo familiar, que aparece en el vínculo con tu cuerpo, en el vínculo con tu alimentación, en el vínculo con el dinero, con cada una de esas cuestiones, ver que a te vincular, refleja una faceta tuya, mm, te da una maniobrabilidad y una efectividad que es muy grande, porque de pronto eso que está en el trabajo te ayuda también para lo familiar, ujú, y eso a lo familiar te ayuda para esto otro. Entonces yo claro, muchas veces uso el ejemplo del diamante, donde vos vas puliendo las facetas. Es claro, un mismo diamante, pero si vos no pulís todas y te queda una parte en bruto porque no se ve, porque la parte de eso no importa, lo para que el se ve otro está. lado, Y sí, el lado oscuro de la luna, sí, de pronto está todo medio sin pulir y pierde valor el diamante. mm, ¿Sí? claro, Por eso que y vamos puliendo todo, que nos va a dar mayor valor en todo, valor, y lo podemos escuchar por diferentes vías, valor, como si dijéramos monetario, ¿no? mm, total. De Parece valor, y súper, Francis, valor de valentía, porque nos mm, permite, puedo vivir más, ¿sí? total. Francisco, ¿cómo podrías condensar? Nos has dado un compendio de consejos con temas puntuales, pero ¿cómo podrías condensar en un consejo en especial, sobre todo en el tema del estancamiento para las personas que nos escuchan, que son emprendedores, y que pueda realizar a diario un ejercicio, algo que suele recomendar a tus clientes?
para trabajar esos estancamientos? Ok, a ver, eh, un estancamiento lo podemos ver como un estanque. Hasta la palabra Mm. nos lo acerca, ¿sí? Un estanque. Y no vamos a hacer todo el ejercicio ahora, pero sí lo vamos a adelantar. Normalmente, ¿qué hago? Bueno, Julieta, Marjorie, van a responder ustedes, ¿sí? Ahora bien, vamos a hacerlo más ágil, como dijiste, vamos a condensarlo, ¿sí? Eh, ¿Qué necesitas para que se mueva ese estanque? Vas a necesitar Mm, hacer un agujero, mm, ¿sí? O sea, un canal. ¿Qué es un canal? Un hueco en el estanque, ¿sí? Para que se mueva esa energía, ¿sí? Es el agua, lo que sea. Por lo tanto, ¿qué para nuestro psiquismo, qué es ese agujero que haríamos en ese estancamiento? Porque siempre lo tenemos que pensar en dos términos, sutil o denso, ¿sí? En lo denso, tal vez un estancamiento de no me compran, estoy queriendo ofrecer y no me compra y estoy siempre en la misma instancia, ¿sí? O un estancamiento de ideas, pueden ser muchas formas. En lo sutil nos representa algunas. Entonces, ¿qué, eh, qué iríamos a hacer ahí con ese hueco? ¿Qué te hace falta? Si un hueco que falta algo, mm, ¿sí? Entonces, ¿qué te hace falta? ¿Qué implica también? Que vos pongas en juego nombres, ¿sí? ¿Qué es lo que querés? Porque muchas veces el estancamiento viene porque no se sabe qué se quiere. Te imaginás que tenés claro, pero cuando lo llevas a la palabra no queda tan claro, mm, ¿sí? Por eso, de entrada, digamos, vamos a hacer como una nota al pie. De entrada siempre va a implicar hablar y escuchar, ¿sí? O sea, ese va a ser, eh, digamos, condición sine qua non para cualquier solución, bien. ¿sí? Ahora bien, ok, estancado. De pronto un hueco, ¿con qué? Qué me hace falta? ¿Sí? No es lo mismo que te haga falta, vamos a ponerlo en términos de emprendedores. Me está haciendo falta que llegara más gente. No es Mm, lo mismo a me está haciendo falta más consultas. No es lo mismo a que me compren esos prospectos. No es lo mismo que sigan comprando los que ya compraron. Son instancias distintas, claro. ¿sí? En un polo más denso, podemos decir, bueno, va a hacer falta un funnel de ventas, va a hacer falta más publicidad, perfecto. Sí, pero en lo sutil está representando otra cosa, Mm, ¿sí? Que habla de vos, ¿sí? sí, Entonces, de entrada, al poner, ok, me hace falta tal cuestión, quiero tal cuestión. Si yo empiezo a alinear entonces palabra, emoción, porque entonces me aparece el miedo, pero le pongo fichas, esto voy a avanzar aunque tenga miedo, claro. ¿sí? Y conecto con el entusiasmo que me puede generar eso, ¿sí? Nosotros las emociones las podemos generar, por eso actores que hacen, se mentalizan en sentir tal cuestión y de pronto vos lo ves llorando, que decís, mi alma, ¿qué le pasó? Y sí, está actuando, pero está conectando con, o sea, las Mm, emociones las podemos direccionar. ¿Con qué? mm, Con nuestro pensamiento también. Entonces, alineo pensamiento, emoción, la palabra, que lo que esté diciendo tiene que ver con lo que digo que quiero, claro. ¿sí? Y ahí accionar, porque en ese accionar va a aparecer el obstáculo. Y en ese obstáculo vamos a tener para desmenuzar qué hay detrás de ese estancamiento. Porque Mm, ese estancamiento está ocultando otra cosa. claro. ¿Sí? No avanzo porque tengo miedo a lo que dirán, tengo miedo a qué dirá mi papá, qué dirá mi mamá, qué dirá mi mujer, qué dirá mi Claro. marido. O sea, Y a de veces son pronto, capas y capas de... esa- pero eso es Como una ir por cebolla. capas de la cebolla, digamos. Mm, ¿Sí? Vas sacando. sí. ¿Sí? Y mientras tanto, estás avanzando. Porque de pronto ya empezaste a mover ese riachuelo de ya no está estancado, ya te moviste hacia un lugar, ¿sí? Mm, Avanzaste, bueno, a ver, pongo en juego esto, y total. ahí aparece el miedo. Ah, bueno, trabaja el miedo, ¿sí? Trabajemos con el miedo
que sea un aliado el miedo, y de pronto, ok, bueno, tengo que hacer tal cuestión. Y Mm, ya es ponerse en movimiento. ¿Sí? Por eso es tan importante aparte de hablarlo. Es muy importante hablar del tema y muchas veces he pasado mucho por ahí, he tenido que trabajar mucho el hablar de los mm, problemas, de lo que a mí me pasa. Y a veces el emprendedor que quiere resolver todo solo, claro. ¿sí? No pedir ayuda, no consultar con alguien, ya sea Empiezan a un aparecer amigo, otras. sea a veces la mujer, o puede ser contratar a alguien, pero de entrada hablar del tema, Claro, ¿sí? Y claro. no quede como que lo voy a solucionar acá, porque acá esto es caos, Mm, o sea, es caos. ¿Con qué lo voy a ordenar? Con la palabra. mm, Y para ordenar con la palabra, tengo que hablar, ¿sí? Y ahí en donde aparece pronto, che, no quería decir esto, quería decir otra cosa, sí, ¿sí? Y un clásico es, no, es que quiero vender más, ¿sí? claro. Es que ya estás vendiendo. Si vos tenés tu página de venta y todo, ya estás vendiendo. Vos lo que querés es que te compren, no es lo mismo. Mm, Querer vender más que querés que te compren más. Ya entra ahí una diferencia. En nuestro imaginario es lo mismo, lo tenemos unido. Ah, es que claro, si yo estoy vendiendo, lógico que quiero que me compren. No, mm, hay dinámicas familiares en donde de pronto, si vos sos comerciante, está mal visto. claro, Caso personal. Mi familia, todos profesionales, muy poco emprendedor, muy claro. poco. ¿Por qué? Porque hay una historia de un emprendedor muy bueno, muy exitoso en su momento, que lo matan. Mm, Ismo familiar que es peligro ser emprendedor. El único otro emprendedor que había, fundido 20.000 veces. claro. ¿Sí? Y vengo yo diciendo, che, me gustaría trabajar con emprendedores. ¿Y qué sucede? Y no avanzar, no avanzar hasta que trabajé esas dinámicas. Claro. Entonces ya no es lo mismo, quiero vender, pero también quiero que me compren. Mm, Por eso es que es importante hablarlo y no quedarnos con lo que me imagino que estoy diciendo. Imaginar lo que creo que quiero, sino mm. escucharlo, desmenuzarlo, que no sea algo, un bloque que me compro, como, sí, es esto, y no sé, Me caso con hay eso. caballos de Troya, hay. Sí, eh, algo, bueno, yo estaría horas escuchando, hablando de estos temas. Eh, Hay algo que está, volvemos al inicio de la entrevista, al nombre de tu emprendimiento, de que le pusiste otro tiempo. ¿Qué concepto tenés de los tiempos, ¿no? De cada uno, de estos procesos? Por ejemplo, si nos tomamos el tiempo de atravesar un duelo, no es para todos el mismo. ¿Qué concepto tendrías como del tiempo, de la Matrix que estamos viviendo? ¿Cómo lo tomás ahora, Francisco, después de haber atravesado toda esta evolución y llegar a la creación tan interesante de esta conjunción? eh, bueno, algunos lo toman, bueno, que esto me lleva mucho tiempo, me va a llevar, bueno, el emprendimiento si no florece, si hablamos de emprendimiento, si hablamos de los procesos propios, y dice, bueno, pero esto ya tendrías que estar casado. Surgen un montón en relación al concepto del tiempo. Y como lo lleva, es que esa palabra lleva tu, Ujú. tu emprendimiento. Bueno, ¿Qué concepto tenés? es un tema gigante, ¿no? Es- Aún hoy lo sigo recorriendo y sigo encontrando nuevas cuestiones. Eh, como enseñante a nivel explicativo de la escuela de Edipo, como les contaba antes, Ujú, trabajamos mucho el tema del tiempo, claro. porque es considerar el espacio y el tiempo juntos, ¿sí? Es lo que en pueblos originarios es la Pacha. Pacha, el significado tiene que ver eso, es espacio y tiempo. Que Einstein fue el, digamos, a nivel occidental, cientificista, unió eso y dijo, che, acá hay algo para considerar, Mm, ¿sí? Y más allá que hay muchísimo para recorrer, es también entender que si yo quiero tener tiempo para algo, le tengo que dar espacio. mm, Si yo no me armo un espacio que es de atención, de clarificar qué es lo que quiero que entre en mi vida, no voy a tener tiempo.
mm, O sea, el famoso quiero tener tiempo libre. ¿Libre de qué? ¿Libre para qué? ¿Sí? Si no tenés claro qué querés meter ahí, nuestro psiquismo lo va a llenar con algo. mm, ¿Sí? Y si no decidimos con qué, lo va a llenar con lo que tengamos seteado en nuestro psiquismo, a nivel familiar, lo que tengamos a nivel personal también, en nuestro guión. Digamos, yo muchas veces hago la, la comparación con un guión de una película. ¿Sí? O sea, somos un proyector de cine mm, y tenemos una película adentro. Entonces es descubrir qué hay en esa película para empezar a ser editor, director, productor, todo de esa película. claro. Eh, entonces, digamos, como súper sintético y quedando muy amplio, que tranquilamente podríamos reunirnos de nuevo y demás para esto de el a qué quiero que entre en mi vida para darle un espacio, una atención, y entonces voy a generar ese tiempo. Por Mm, eso es romper con la lógica de tengo que gestionar el tiempo, que es como que está el tiempo ahí y es fijo para todos, y en realidad no es fijo para todos. Si analizamos un montón de cuestiones, incluso ya está demostrado hasta científicamente cómo el tiempo se maneja muy relativo. O sea, mm, cómo los satélites que tienen que usar otros tiempos con fórmulas matemáticas para acomodarlo, porque es distinto el tiempo allá que el tiempo en la Tierra, que el tiempo al lado claro. de una pirámide o en una gran ciudad o en el campo. O sea, eh, mucho del desarrollo de Einstein, de la cuántica, en donde de pronto el tiempo no es igual para todos. Claro. ¿Sí? Y nos creemos que es igual para el famoso, no, todos tenemos 24 horas. Sí, pero esas horas transcurren distinto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde, ¿qué hacemos con esas 24 horas? ¿Qué hacemos? Que es una convención, no olvidemos que, Mm, digamos, sí, 24 horas, ok, es esto, pero en sí, ¿qué hacemos con ese tiempo? Depende mucho de cada quien. ¿Y qué vamos a poner ahí? ¿Qué permitimos que entre y qué no estamos dejando que entre? mm, ¿Sí? Muchísimas veces nuestra posición la que no permite que entre algo, como si fuéramos un tapón. ¿Sí? Si nos corremos de ese lugar, de pronto pueden entrar otras cosas que de otra manera no entrarían. qué ¿Sí? genial. Me quedo horas porque, claro, nosotros venimos incluso hicimos formación de gestión del tiempo y yo en práctica me dedico a eso, a gestionar y procurar que el tiempo rinda para todo un equipo y las dinámicas en equipos y todo funcione. Eh, Me parece súper los procesos personales, cómo van en otros ritmos también. Está bueno. Bueno, yo creo que está para desarrollarlo en otro episodio porque que está, Cuando quiera. es loquísimo este tema, pero quería como que dejes ahí una semillita de ese concepto, eh, aparte porque llevas ese nombre y bueno, me generaba esa incógnita, no quería dejar de hacerla. Qué Y bueno que bueno, hiciste también. pasemos ya para, siempre les preguntamos a todos los entrevistadores, a todos los entrevistados, qué libros tienen de cabecera y qué recomendarían leer de todo lo que hablábamos o de lo que tenés o actualmente estás leyendo que te gusta, Ujú, que quisieras recomendar. ujú. A ver, yo leo mucho literatura de todo tipo, Ujú, disfruto mucho de la lectura toda la vida. Eh, Y por eso, digamos, si lo llevamos a términos generales, hay de todo, ¿sí? Pero si lo ujú, llevamos a la temática que estamos recorriendo y demás, casi podría decir cualquier libro de José Luis París. O sea, lo que abre la cabeza, el interrogar cuestiones desde otro lugar, ujú, es enorme. Uno en especial que podríamos usar como, este como puerta de entrada es interesante, es casualizar. ujú, ¿Sí? casual. Porque, digamos, ahí desarrolla todo el método de los 11 pasos de la magia, como lo metodizó a través de un montón de estudios Mm, y que arma una base muy interesante para interrogar y para crear lo que queramos crear en nuestra vida, digamos. que, Y mucho de lo que hoy armo lo baso en eso, o sea, ujú, basado en todas, digamos.
lo que puedo abarcar de su obra, que es enorme y muy valioso. Qué bueno. Así que eso como libro, seguro. Fue una conversación súper interesante. Me quedaría, como dije, mucho tiempo hablando. Mario, no sé si quedó algo en el tintero que quieras hacer, alguna pregunta. No, 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 ya abarcamos todo lo que teníamos preparado para hoy. Sobre el libro, sí era una acotación, era más como un libro que a ti te impactó, un libro que tú digas, cuando lo leí me hizo clic. ¿Tienes algún libro así? De pronto, ese sí te preguntaría. A ver, es que ese libro tiene mucho de eso. O sea, hoy cada tanto lo consulto. O sea, cada tanto digo, a ver, esto, a ver, lo voy a chequear. Incluso a veces abro y a ver qué hay. O sea, esa página, ¿sí? Sí. Después hay otro, sí, digamos, uno que fue muy, muy fuerte también de París, que fue como, comprendí un montón de cosas, es la historia oculta de Cristo, todo el desarrollo que él hace, digamos, a nivel de investigación Mm, de la vida de Cristo, que es muy interesante, pero ya es, digamos, más allá que es una aplicación también del otro libro y toda su enseñanza. A mí me trajo mucha claridad en mucho de la aplicación de casualizar. qué bueno. Tenerlo, mirá, de acá viene mucho. Eh, pero en sí, eso, también si surgen preguntas o lo que sea, a raíz de esto, me las pueden hacer llegar o lo Total. hacemos en otro podcast o lo Claro, hacemos, preguntas. mandan y yo les envío las respuestas las comparten, eso no hay ningún problema, eso siempre me encanta esa Episodio de parte de preguntas la acción. para Francisco. Claro. Sí, pueden dejarlas en los comentarios también, si nos están escuchando en YouTube o en Spotify. Ya saben que se las estaremos llegar, pero en la descripción vamos a dejar enlaces a tus redes, a tu página. ¿Querés mencionar dónde te pueden encontrar? Así para quienes están escuchando, lo escuchan. Sí. Bien, sí, hoy en Instagram está como disfruta otro tiempo, Ujú. eh, sí, en Instagram. Y después sí, lo que es página, precisamente como les comentaba antes de que empezáramos a grabar, está justo en un proceso de cambio y demás, o sea que hoy ese podría ser un lugar y Bien. si no, bueno, Ahí van a un encontrar. mail, eso siempre, Total. siempre se puede Buenísimo. En la recibir. descripción ya saben cómo pueden contactarlo y bueno, fue una conversación muy enriquecedora. Me llevo también, he tomado apuntes ahí para seguir investigando y escuchando. Creo que a nuestra audiencia se puede llevar grandes aprendizajes de esta entrevista. Gracias por acompañar este episodio de Aprendiendo de Gigantes. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios, se los haremos llegar. Y si tienen más preguntas o quieren que desarrollemos otro tema, está bueno también que a mí me encantaría tener una segunda parte porque estuvo muy, muy bueno. Son ideas que por ahí no se hablan mucho en otros podcasts y bueno, de paso, si tenés ahí como idea, está bueno escucharte en podcast, en las redes también. Es muy interesante los temas que tratas. Bueno, gracias también, Mario. Algo que disfruto mucho es compartir también con amigos y que nos conocimos del mundo emprendedor también. Entonces, gracias a todos por escucharnos. Un placer. Nos vemos en Nos el próximo vemos episodio. Muchísimas en el gracias. próximo episodio. Chao, Gracias. chao.